Bueno, entonces aquí para explicar un poco del fraude o el engaño del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, vamos a remontarnos en el año 2015, que es cuando se modifican los estatutos, y vamos a hacer mucho hincapié y vamos a resaltar lo importante que este colegio cita siempre, que el colegiado, que es la pieza fundamental y clave de una garantía como administrador de fincas, es la persona o el administrador, esa persona física que realmente tú identificas que va a ser responsable de gestionar una comunidad de propietarios. En este caso, en el año 2015, como dije en videos anteriores, que dejo aquí en la parte inferior la reseña para que te remitas a la explicación muy rápida de ese estatuto del año 2015, donde se elimina el anterior artículo del año 2004, el artículo 17 del año 2004 del decreto que rige los estatutos del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Este artículo 17 es el que nos vamos a centrar porque es la parte fundamental para que los grupos criminales puedan actuar. Es decir, todo grupo criminal lo que trata o evita es ser localizado, es decir, identificar quién es el autor y realmente los hechos. Por lo tanto, si yo localizo al autor, que es el colegiado, sé realmente quién es el autor y los hechos. Los hechos es la documentación, la gestión que hace en sí el administrador para cometer delitos de blanqueo, fraude y estafa. Entonces vamos a ver un antes y un después en el año 2015 y nos vamos a centrar en todos aquellos administradores de fincas que por casuística se dan de alta en el 2015 en este Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, y aquellos que en su personalidad jurídica hacen cambios un poco extraños, es decir, cambian que realmente al eliminar este artículo 17 del anterior estatuto, pues ahora no se sabe quién es el administrador, tal cual como lo digo. Entonces aquí en mi margen siempre voy a poner el estatuto, el artículo del año 2004, el artículo que ha desaparecido, el artículo número 17. Entonces, claro, vamos a hacer un ejemplo. Tú tienes una comunidad de propietarios que perteneces, tienes un piso o un bajo comercial. Supongamos que tú tienes un piso y tú tienes un administrador, que todos los propietarios de los pisos han pactado anteriormente de tener este administrador. Entonces tú, cuando tienes alguna duda, o por ejemplo te presentas a donde está el administrador, su dirección, donde él actúa, porque el propio estatuto dice que tienen que tener despacho cara abierto al público, porque están gestionando tu comunidad, ellos controlan tus cuentas bancarias y tienen todas las facturas de todas las transacciones económicas que hace la comunidad a la que perteneces y que está en poder de este administrador. Entonces, realmente si tú quieres blanquear dinero, tienes que crear una inseguridad jurídica, y esa inseguridad jurídica del año 2015, como estaba de presidente Alberto Núñez Feijóo y vicepresidente Rueda Valenzuela, son los que han modificado este estatuto del año 2015, y saben muy bien porque ambos son abogados y saben lo que hacen, aparte del presidente del Colegio de Administradores de Fincas, que es quien realmente está en pleno conocimiento de que ha sufrido una modificación o se ha hecho una modificación en su pleno conocimiento. Te voy a explicar un ejemplo que puedas entender. Tú imagínate que realmente tú debes 2 euros. Yo soy un bajo comercial o un propietario de un piso. Vamos a centrarnos que yo soy un bajo comercial. Me llega una carta del administrador, me dice: oiga, usted debe 20 euros. Pero de repente te dicen que son 2 euros más 18 de cargos raros que desconoces. Entonces son 20 euros de los 2 que tienes que pagar. Entonces tú, lo más lógico es que tengas una duda fundamentada y quieras presentarte ante el administrador de fincas. Entonces tú vas a su dirección, que supuestamente tienes que saber dónde está, porque si la propia comunidad de propietarios no sabe dónde está su administrador, ya vamos a tener un mal indicio. Me presento donde está el administrador, imagínense que soy un bajo comercial, y le pido explicaciones. Lo primero que yo digo es dónde está el administrador de fincas. Sabes el nombre y el apellido porque aparece en el Colegio de Administradores de Fincas.
y te puede decir, no, que esta persona ya no trabaja más aquí. Entonces tú, claro, estás en el año 2016, 2017, 2018, es decir, del año 2015 en adelante, y tú realmente dices, pero ¿cómo es posible? Si en el colegio de administrador de fincas aparece que esta persona con nombre y apellido y hasta con número de colegio es el colegiado, es el profesional al cual me da esa garantía que tanto están tirando cohetes el colegio de administrador de fincas, me dices que no existe o no está trabajando más, y entonces el empleado que trabaja en esa empresa o el dueño de esa empresa me dice, no, es que es un empleado y ya no trabaja más. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible? Es posible porque en el año 2015 se ha cargado del anterior estatuto el artículo 17, que ya no es obligatorio que los colegiados sean titulares de la actividad. Por lo tanto, si deja de ser titular de la actividad, tiene que, a narices, ser empleado, porque si no eres titular, la única relación que te vincula con una empresa es que eres empleado. Por lo tanto, puedes ser contratado fijo o temporal y desaparecer, te despiden o no te donan el contrato. Entonces ahí ves que no hay ninguna garantía, que es un fraude, es un engaño, y eso lo saben el presidente del Colegio de Administradores de Fincas y Alberto Núñez Feijóo y Rueda Valenzuela, que han dejado ese vacío legal abierto, porque ahora hay que blanquear dinero usando el CIF de las comunidades, y de esta manera no se sabe muy bien que realmente es la persona que va a blanquear. Supuestamente el colegio de administradores de fincas dice que el responsable es el colegiado, pero mentira, porque el colegiado ya no es titular de la actividad, por lo tanto puede ser ahora una nueva figura que es empleado. Entonces, en esto vamos a jugar con varias variantes que van a existir. Es decir, si ya no eres titular de la actividad, porque en el año 2015, antes de 2015, estos administradores de fincas que estaban blanqueando dinero con delitos, con fraude y estafa, y con el apoyo de políticos, porque se estaban beneficiando ambos, porque es una actividad multidelictiva el tener el control de las comunidades de propietarios y usar las cuentas bancarias para el crimen organizado, para financiamiento de partidos políticos, para enriquecimiento de los grupos criminales con vinculaciones a políticos, el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas que utilizan las comunidades de propietarios, el CIF, para hacer ingresos de dinero y sacar dinero a través de simulaciones de operaciones contractuales falsas que no existen. Entonces, cuando se descubra esta actividad criminal, nadie sabe quién es el responsable, y eso es gracias al año 2015, al eliminar el artículo número 17 del anterior estatuto. Entonces vamos a ver todas las variantes. Primera, bueno, si ya no eres titular de la actividad, eres empleado, puede ser fijo o temporal, pero si eres empleado, vamos a hacer la siguiente duda. Si tú eres un empleado y eres administrador de fincas y termina tu contrato temporal, que te hacen de 1 año o 2 años o te despiden, entonces tú al colegio de administrador de fincas tendrías que notificarle que ya no eres empleado de esa empresa. Por lo tanto, deberías desaparecer de esa empresa y ya no eres colegiado. Esa empresa ya no tiene colegiado, o se busca otro colegiado, pero no tiene lógica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué hace el colegiado cuando la empresa le dice, porque es empleado, oiga, ya no vamos a renovarte el contrato o vamos a prescindir de tus servicios, estás despedido? Se te indemnizan por ley y punto. ¿Qué haces tú con toda la documentación? Entonces, ahí entramos en el problema. Tú como colegiado dirás, no, yo me llevo toda la documentación, todos los libros de actas, todas las facturas de todas las comunidades de propietarios. Y entonces, el titular de la actividad de la empresa dice, eso nada. Realmente es que eso pertenece a la empresa. La relación contractual que existe contra la comunidad y la empresa es vinculada por la factura, es decir, la factura que está haciéndole la empresa es a la comunidad de propietarios. Por lo tanto, la factura que hace la empresa con su CIF y su dirección se la emite a la comunidad, es decir, la propia empresa se la hace él mismo, por supuesto, se la hace y se paga él mismo, porque está gestionándose un gasto que es su propio gasto como administrador. Entonces el administrador de fincas, que es colegiado, se tiene que ir sin nada en las manos. Entonces, ¿qué garantía te va a dar el colegio de administrador de fincas si realmente el colegiado no es titular de la actividad? Ahí tenemos el primer fraude.
El segundo fraude está que realmente ahora se va a jugar a otro tipo de estrategia, es decir, hay muchas variantes, modos, modalidades de hacer el fraude y estafa y el blanqueo de capitales. Nos encontramos en las facturas falsas, el crimen organizado, el narcotráfico, los políticos vinculados con el narcotráfico, los políticos que van en solitario pero utilizan las comunidades para el blanqueo de capitales, para inyectar ayudas que vienen de la Unión Europea, como los fondos Next Generation, para hacer reformas en los edificios, que realmente este dinero ingresa a las comunidades europeas y después desaparece. Y le vas a exigir las responsabilidades a quién, al titular de actividad o al colegiado. Entonces ahí está la polémica. A ninguno de los dos. El colegiado va a decir que no trabaja para esa empresa y esa empresa va a decir que no es colegiado. Por lo tanto, el colegio de administradores de fincas no va a decir que la empresa que ya no tiene un colegiado va a ser responsable de la empresa y va a dar las garantías que ofrece el colegio de administradores de fincas, porque es totalmente falso. Ahí te tienes el engaño, el fraude y estafa que está cometiendo el colegio de administradores de fincas. Esta variante vamos a hacerla más. Un colegiado que se da de alta, entonces él pone una dirección: yo estoy ejerciendo mi actividad en Vigo, por citar un ejemplo, en la provincia de Pontevedra, en tal calle y número, tengo mi despacho cara abierto al público. Pero este colegiado lo que hace es lo siguiente: en esa empresa, eso ya está pactado por grupos criminales que son protagonizados por abogados, que son abogados procesalistas, que saben muy bien cómo blanquear el dinero. Entonces, lo que hace es crear una empresa. Esa empresa se da de alta al colegiado, está vinculado con esa empresa, entonces es autónomo porque es propietario titular de esa actividad. Entonces, en esa misma dirección se crea otra segunda empresa. Entonces, al colegio de administradores de fincas le dice que esa empresa, con esa dirección, en esa calle y en ese número, con despacho abierto al público, resulta que yo voy a ejercer esa actividad, pero es mentira, es ella de esta empresa que es titular, pero en esa misma dirección hay dos empresas. ¿Se están dando cuenta? De otro tipo de fraude. Entonces, el colegio de administradores de fincas, cuando recibe la documentación que le da este colegiado que tiene su titularidad de esta empresa, que no tiene nada que ver con esta otra, pero que coincide en el domicilio, el colegio de administradores de fincas tiene que decir: oiga, tienes que darme alguna documentación, dame, por ejemplo, tienes que darme las escrituras. Entonces este colegiado dirá: bueno, ¿por qué tengo que darte las escrituras si tú mismo en el 2015 dijiste que ya no tengo que ser titular de la propiedad, es decir, titular de la empresa, que voy a administrar comunidades? Por lo tanto, si ya no soy titular de la actividad, entonces ¿para qué tengo que darte las escrituras? Yo, con lo que yo te diga, la información pues ya te sirve. Y él dice: tiene toda la razón. Entonces el colegio de administradores de fincas está cometiendo un delito de engaño para cometer fraude y estafa, para engañar a la gente que son los propietarios de los pisos. Entonces esta persona le dice al colegio de administradores de fincas que ella realmente está vinculada a esta empresa, pero no tiene nada que ver con esta empresa. Y el colegio de administradores de fincas dice que esta empresa es el colegiado responsable, pero mentira, está en otra empresa distinta, pero en la misma dirección. ¿Van viendo? Entonces esta empresa, que no tiene nada que ver con esta señorita o señor que dice que es colegiado, entonces esta empresa se crea otra segunda empresa que está por aquí, que se llama una empresa instrumental. Esta empresa, que está en la misma dirección que esta y la de esta señorita o señor que es colegiado, hay tres. Una que realmente no hace nada, que es titular el colegiado. Esta otra donde el colegiado dice que trabaja o tiene una vinculación y no hay ninguna. Y esta otra que dice que es dueña de esta. Estas son empresas instrumentales, es decir, esta va a ser propietaria de esta empresa. Una SL es dueña de esta otra SL. De manera tal que cuando este colegiado o haya un problema que se blanquee dinero de esta comunidad de propietarios que es gestionada por este administrador, es decir, varias comunidades propietarias gestionadas por esta empresa, hay un delito de blanqueo de capitales, vacían las cuentas y
todos delitos penales, entonces realmente va a ser que cuando en un sistema judicial haga averiguaciones y sepa quién es el dueño, van a encontrar que el dueño es esta empresa. Y así lo van a hacer en un montón de empresas. Imagínate que esta empresa es dueña de esta, pero imagínate que sean 20, 30, 40 empresas dueñas. Una es dueña de otra, dueña de otra, dueña de otra, dueña de otra, dueña de otra. De aquí, cuando desaparece todo el dinero de las comunidades, que puede ser cantidades millonarias, entonces realmente no se sabe quién va a ser el responsable. Absolutamente nadie. Y ahí está el fraude y el engaño del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Y está publicado prácticamente en el DOGA, que es el boletín oficial de la Junta de Galicia, en el año 2015, y que te dejo siempre aquí en este artículo, siempre insistiendo que ya no existe. Después, claro, vamos a ver por qué en el año 2015 se hace esto. Porque hay que hacer desaparecer el dinero de las cuentas. Entonces yo no sé si digo que ya no hay ninguna garantía, pero te digo que si hay una garantía te estoy engañando. Es decir, ahora entramos a otra dinámica, es una evolución criminal que se va haciendo. Ahora se va a hacer una actividad multidelitiva usando las comunidades de propietarios. Un CIF muy especial, muy atípico, que realmente la agencia tributaria no controla. La agencia tributaria no controla, porque no hace inspecciones a las comunidades de propietarios, no le pide el libro, porque no le pide las cuentas anuales, porque no están obligados a presentar el modelo del IVA trimestral, el resumen anual, la declaración de la renta, porque ellos gestionan gastos. Y ahí es donde se va a meter el crimen organizado. Como ya no se venden las propiedades de obra nueva, porque los bancos no financian a los que adquieren los pisos o viviendas, estos activos no tienen salida y las pequeñas empresas constructoras y de promoción inmobiliaria no pueden generar beneficios, y en el caso de lavado de dinero, obviamente no se puede introducir al circuito legal el dinero de procedencia criminal que se lava en la promoción inmobiliaria. Por tanto, el plan B es buscar otro tipo de obras que permitan reciclar estas pequeñas empresas en otro sector, que los clientes puedan pagar sin ninguna demora las deudas que contraigan con estas empresas constructoras, y el pagador seguro son las comunidades de propietarios. Es así que van a suceder una innumerable cantidad de reformas, rehabilitaciones y adaptaciones estéticas de los edificios, y que tiene la gran seguridad de que se va a cobrar el 100% de la deuda que contraigan las comunidades de propietarios, porque responden con el bien propio, que es el valor del inmueble al completo, es decir, todo el edificio, en caso de que no hagan frente al pago de la deuda con la empresa constructora. Y de esta forma, teniendo garantía del cobro de las empresas de la construcción de sus servicios y obras a sus clientes que pertenecen a comunidades de propietarios, de tal forma se garantiza en forma efectiva el lavado de dinero. Ahora bien, el gran problema es que estas empresas de la construcción obtengan estos contratos de obra con las comunidades y hacerlo en una forma muy personal con el presidente y secretario de la comunidad, que son propietarios de los pisos. Se hace complicado y extenuante, y la forma más fácil de obtener estos contratos de obras es teniendo un único interlocutor o persona que haga todo esto mucho más fácil, y eso se va a lograr a través de una única persona, que va a ser el administrador de la comunidad. Sin embargo, existe otro problema, es que si estas empresas que se dedican al blanqueo de capitales y quieren tener una relación contractual con las comunidades de propietarios de una forma continuada y en ocasiones casi perpetua e indefinida en el tiempo con las comunidades de propietarios, van a tener que controlar y dominar la voluntad del administrador de la comunidad, y eso conlleva un extenuante trabajo, porque requiere un continuo conflicto, trato, discrepancias entre dos personas, de temas criminales y de blanqueo. El primero, el blanqueador, y el segundo, el administrador de la comunidad, y para evitar estos conflictos y que existan estas discrepancias, el mismo grupo criminal que va a blanquear dinero va a ser titular de la actividad de la gestión de la comunidad, pero el colegiado, pero no va a ser propietario ni titular de la actividad,
De esta forma simple, engaña a las comunidades de propietarios, haciéndoles creer que el colegiado, que supuestamente es quien da la garantía de toda la gestión, documentación que genera las comunidades, es de exclusiva responsabilidad de un colegiado, siendo totalmente falso e pactado con el propio Colegio de Administradores de Fincas de Galicia.